¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Una adolescente de 17 años en el estado de Nevada ha sido detenida por asesinato y otros cargos criminales, después de que ella misma llamara a la policía en Reno y dijera que había abatido a tiros a su padre y a su hermano menor autista porque no podía controlar el impulso de matar a alguien. Según documentos judiciales, homicida que mata a más de 3 personas en una sola vez y en un mismo lugar, su exposición de violencia está dirigida hacia el grupo que lo oprimió, amenazó o rechazó. Bienvenidos amigos de Café Coloquio a este nuevo episodio. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal Mauricio y oyentes, suscriptores, amigos y familiares? Como siempre, reciban un gran saludo de parte de Café Coloquio. Claro que sí, un saludo muy cordial para todos ellos y bienvenidos a este nuevo tema bien escabroso, bien tremendo. Crónica Roja, Mauro. Crónica Roja, empiezas con un caso que sucedió, digámoslo, reciente, hace poco. Bueno, fue en el mes de febrero, pero de este año. Y esta adolescente, imagínate, me quedaba pasmado cuando te escuchaba, donde ella daba las razones de por qué asesinó al papá y al hermano y que tal vez hubiera podido asesinar más. Creo que salvó otro hermano menor, y decir que los asesinó porque no podía controlar el impulso de matar a alguien. Tremendo. Y Estados Unidos sí que está llena de historias de este tipo, ¿no? De psicópatas. Y de este tipo de masacres, de asesinatos en serie. Asesinatos en serie, pero también como lo advertías en la introducción, esos homicidios que se dan en un mismo lugar y que son más de 2 o 3 personas, pues son muy recurrentes en Estados Unidos, pero mira que acá también. Y de hecho el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con algo que sucedió en la capital de nuestro país, Bogotá. Así es, pero bueno Raúl, antes de que le digamos a nuestros oyentes de quién vamos a hablar, te invito a que nos sirvamos un café y también invito a nuestros oyentes a que lo hagan y nos preparemos para este episodio. Claro que sí. Listo Raúl, café en mano, entonces arrancamos. Vamos a hablar de la masacre de... El restaurante El Poseto, pero yo diría la noche que el diablo despertó, que Satanás despertó. Campo Elías Delgado, Mauro. Campo Elías Delgado Cruz. Campo Elías Delgado Morales. Resulta que Campo Elías Delgado va por la carrera 7ª y entra al restaurante llamado Poseto. El olor a las especias estaba acompañado del piano que sonaba de fondo. Los comensales en el restaurante disfrutaban de selectos platos de comida italiana, mientras Delgado avanzaba paso a paso. El mesero o el mozo lo abordó y lo atendió de manera cordial, pues era cliente frecuente. Atendido una vez, reveló su antojo y pidió su plato favorito, el cual sería la última cena. Pero Mauro, para que lleguemos a este punto, yo te invito a que conozcamos quién era Campo Elías y miramos la cronología de lo que sucedió. Claro que sí, bueno. Este señor Raúl tiene una historia bien interesante. Resulta que este señor es hijo de padres venezolanos. Sí. Esta gente migra a Colombia y Campo Elías nace en la región, en el departamento de Santander. Norte de Santander, Norte de Santander es un departamento que limita con Venezuela. El hermano país Venezuela, ¿cierto? Uh-huh. Y allí pues cruza sus estudios hasta que finalmente este señor viaja a la Argentina. Sí, vivió en Argentina, creo que consiguió allá esposa y tuvo un hijo. Y tuvo un hijo en Argentina. Pero Mauro, estando en Argentina pasa algo complejo. Algo duro en la vida duro para la vida de Campo Elías, y es que imagínate que el papá
decide quitarse la vida y lo hace en un parque de la ciudad de Bucaramanga, que por cierto es conocida como la ciudad de los parques. Mira qué curioso. Bueno, otra cosa, Mauro, con respecto al relato que tú das acerca del personaje, este psicópata que vamos a hablar el día de hoy y de la masacre que realizó, es que no tenía buena relación con la mamá. Él rompe la relación con la mamá antes de irse para la Argentina, no tiene una buena relación con ella, y cuando se da cuenta del hecho que tú nos acabas de contar del suicidio de su padre, él se va para Estados Unidos. Y allí se enlista. Él entra a la Armada de Estados Unidos en una época que están en guerra con Vietnam, en el sudeste asiático. Resulta que este señor... Pero antes de que continúes, como para contextualizar un poco más, y estos son ojeadas, pinceladas, cosas que he cogido por ahí, Raúl. Al parecer había una relación compleja y muy disfuncional en la familia de Campo Elías. Él creció en ese ambiente muy disfuncional. Ajá. Y al parecer la mamá de Campo Elías le era infiel al esposo. Le fue infiel al papá de este señor, y allí empieza pues toda una serie de acontecimientos. Maltrato, violencia intrafamiliar. Este señor crece también viendo todo este tipo de cosas y este reproche que tenía el papá hacia la mamá de Campo Elías por esa infidelidad que había cometido. Bueno, continúa. Entonces estábamos en que él viaja a Estados Unidos, se enrola en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y participa como voluntario en 1965 en la guerra de Vietnam. Él va como voluntario, va como apoyo, pero él finalmente se convierte en un boina verde. Entonces, alcanzó un rango interesante. Claro, un tipo bien entrenado. Exacto, y tenía formación militar, manejo de armas y una serie de estrategias y técnicas pues, de combate. Entonces, este señor estando allí, para el año de 1978, ya le dan de baja pues y queda como pensionado de las Fuerzas Armadas como veterano de guerra. Se queda un tiempo en Nueva York y resulta que sufre un atraco en la ciudad de Nueva York y opta por regresar nuevamente a Colombia, a la capital, a Bogotá. Llega a Bogotá. Se instala en Bogotá y vive con la mamá. Imagínate, se va a vivir con la mamá, con la cual tenía una muy mala relación. Creo que la mamá se llamaba Rita. Sí, era la señora Rita. Había como una relación Morales. De dependencia había una relación entre ellos dos de amor y odio, de dependencia, codependencia, y compra un apartamento ahí en Chapinero, en un sector de Bogotá, y empieza, como él vivió 10 años en Estados Unidos, él aprendió muy bien el inglés, entonces él empieza a dar clases de inglés a ciertas personas en Bogotá y a vivir de eso. A la par empieza a estudiar... Como un ingreso extra. Sí, porque ya era pues pensionado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y a la par empieza a estudiar en la Universidad Javeriana literatura. O sea, el tipo era un tipo interesante. Era un tipo inteligente, pero bueno, así se empieza a dar como cómo se fue gestando la masacre en la persona de este hombre llamado Campo Elías Delgado Morales, de 52 años. Entonces ya hemos dicho que era veterano de la guerra de Vietnam y que se había enlistado como miembro del ejército de los Estados Unidos, como decíamos ahora, y que estuvo pues en el sudeste asiático. Resulta que él se instala, empieza a estudiar, empieza a trabajar dando sus clases personalizadas de inglés, pero hombre, Mauro, él tenía, dicen los vecinos del apartamento donde él vivía, que era un cuarto piso, en este edificio en Chapinero, que constantemente se escuchaban discusiones, golpes en ese apartamento. Como que agredía a la mamá. Y ¿no? la señora gritando que le estaba pegando, que la maltrataba, y era recurrente ese trato de este señor hacia su mamá. Por eso te decía ahorita que una relación bien complicada, bien de amores y odios entre él y la mamá. Mauro, pero cuando tú contabas pues acerca del origen familiar de este señor y la disfuncionalidad, yo investigando acerca de los psicópatas, me daba cuenta que son muchos los factores y las variantes que tienen que ver en el desarrollo y en la construcción de un psicópata, y hay unos que son exógenos y otros que son endógenos, pero se habla mucho de una parte del cerebro
Disculpa, Raúl, voy a decir algo y tanto para contextualizar como para que también me saques a mí de la ignorancia. Hablas de endógeno y exógeno. O sea, ¿a qué te referís? Bueno, cuando hablo de factores endógenos son factores internos de adentro y cuando hablo de factores exógenos son factores externos. Entonces, mira, los factores endógenos en la construcción de la personalidad de un psicópata está, por ejemplo, la parte biológica del desarrollo del cerebro que tiene ciertas características diferentes al cerebro de una persona normal. Pues ya eso es lo interno. Está la parte hormonal. Hay una serie de factores internos, pero también cuando hablo de exógenos, que son los factores externos, está el contexto familiar, está el tipo de relaciones que puede tener ese niño con el papá o con la mamá, como tú lo estás diciendo ahora. Entonces, todos esos factores se unen y mira lo que se crea. Entonces, estamos hablando aquí de este señor, Campo Elías Delgado Morales, cómo empezó todo. Ya dimos como un panorama de su perfil psicológico. Eso tiene una fecha específica a partir de la cual vamos a arrancar, pero es que había algo más de este señor y era su forma de ser. Y era, porque es que este tipo era psicorrígido, no sé si es la palabra. Era obsesivo compulsivo con la limpieza. Con la limpieza, exagerado. Era, mejor dicho, él quería permanecer inmaculado todo el tiempo. Se lavaba compulsivamente las manos. Imagínate que hay un dato muy curioso y es que... Cuando se ducha. Cuando este señor se duchaba, no se secaba con una toalla porque pues una toalla para utilizarla 2 o 3 veces, eso le parecía muy sucio a él. Entonces, cuando se bañaba no se secaba con una toalla, sino con una cantidad enorme de papel higiénico. O sea, el hombre gastaba platica en el papel higiénico bastante entonces. Entonces hacía eso, tenía unos comportamientos obsesivos compulsivos, aparte pues de toda esa estructuración psicopática que todavía no había salido a la luz. No había salido a la luz, estaba todo eso reprimido. Vamos entonces, Mauro, a hacer una cronología. Te propongo eso. Entonces, la masacre se da el 4 de diciembre de 1986, pero todo empezó el 3 de diciembre de 1986. ¿Qué sucedió? Este señor, ese 3 de diciembre, discute con la mamá. Discute con la mamá, que era como muy recurrente esas discusiones, y se escuchan golpes, estruendos, según testimonio de los vecinos, y resulta que este señor se va en contra de su madre, la ofende verbalmente y la hiere con un arma cortopunzante. 3 puñaladas y la mata. En la cocina. Y esto era, al parecer, un cuchillo especial, ¿no? Era un cuchillo de cacería. Táctico de caza o de cacería, un cuchillo militar. Entonces le asesta 3 heridas de puñal. Cae esta señora muerta en la cocina y este señor se va. Estamos hablando del 3 de diciembre. Se va al banco donde tiene una cuenta de ahorros con 49.893 pesos, 49.800 con 93 centavos. Bueno, se va y va donde el cajero, hace la fila y le pide que quiere cancelar la cuenta, que le entregue todo el dinero. Resulta que el cajero le da los 49.800 con 50 centavos. Y él se enoja y le dice que no, que él no quiere quedarle debiendo al banco ni que el banco le quede debiendo a él. ¿Qué problema? Que entonces le cancele eso. Este cajero va y hace lo que puede y consigue unas monedas que ya estaban fuera de circulación para darle la cantidad la suma exacta. Y entonces se va él con su plata, va a la Universidad Javeriana que vimos que estudiaba literatura, a buscar a un señor llamado de apellido Mendoza, Mario Mendoza. Mario Mendoza, el escritor. El escritor colombiano muy conocido, y resulta que era compañero de estudio de él, pero era un muchacho pues de, no sé, 20 y tantos años, y Campo Elías Delgado ya tenía 52. Eran amigos. Eran compañeros de estudio, ahí lo busca, pero no lo encuentra. Entonces el hombre se marcha de ahí. No, hasta el día de hoy no se sabe para qué lo está buscando, si para matarlo o para despedirse de él. Incluso eran amigos y compañeros y amigos, siendo Mario Mendoza un hombre muchísimo más joven que Campo Elías. Sí, claro, total. Ve, Mauro, y hay algo bien curioso con respecto a la historia de Campo Elías en cuanto a estudiante de literatura, y es que la tesis que él ya estaba haciendo... Bien interesante ese dato. Está basado en un libro de Robert Stevenson que se llama El Dr. Jekyll
y el señor Hyde, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es un señor que tiene una doble personalidad, que es un científico que descubre una pócima. Una fórmula, él desarrolla una pócima, sí. Que cuando él se la toma, se convierte en el señor Hyde, que es un monstruo que sale por las calles a matar gente. Y vuelve otra vez, y cuando le pasa el efecto de la pócima, vuelve otra vez a ser el doctor educado y elegante y respetuoso. Entonces mira que hay una doble ahí personalidad, y este señor se obsesionó con ese libro en Estados Unidos porque él leía esa novela en inglés y quiso hacer su tesis de graduación en literatura haciendo un análisis de este libro, de una persona que manejaba, digámoslo, dos personalidades. Personalidades múltiples o doble personalidad. Doble personalidad en este caso, Mauro. Entonces, bueno, estamos en que ya mató a la mamá el 3 de diciembre. Esa noche, ese día hace todo eso y pasa la noche con el cadáver de la mamá ahí. Sí, o sea, el hombre pasó la noche ahí tranquilo, ¿no? No le importó la mamá ahí, el cadáver de la mamá ahí en la cocina, pero el hombre, resulta que allá el 4 de diciembre, el hombre sale para un barrio llamado Alhambra. En ese barrio él tenía una alumna de inglés que se llamaba Claudia Marcela Becerra, de 15 años, y la mamá de esta adolescente llamada Nora Becerra de Rincón. Pues él llega allá, lo saluda, les dice que se va a enlistar nuevamente en el ejército de Estados Unidos, que va para Nicaragua. Cuando enreda a la señora Nora, le da un golpe, la somete, la amarra de pies y manos y la lleva a una habitación. Seguidamente se va para la habitación de la adolescente, empieza a hablar con ella, también la enreda y la golpea y la amarra. Y pasa ya a matarla con el cuchillo con que mató a ella también la mata de varias puñaladas. Y aquí hay un la adolescente. A la adolescente. Y aquí hay un dato pues que no es preciso, pero según los relatos, este señor al parecer de alguna manera pudo haber abusado de esta muchacha. Sí, parece. Y que trató también de abusar de la mamá de la adolescente. En el caso del adolescente, encuentran su cuerpo ya sin vida, con sus órganos genitales expuestos. Claro. Entonces, pues cabe la posibilidad de que hubo un abuso ahí, de que hubiese un abuso en pero este caso. Pero mira, Mauro, mata entonces a esta adolescente primero y después se va y mata a la mamá, que ya la tenía amarrada, y sometida en el cuarto de ella. Entonces ya ahí lleva a la mamá asesinada y dos mujeres más. Dos mujeres más. Tres. Curioso que siempre mujeres. Casi siempre son mujeres, ¿cierto? Bueno, en este caso han sido todas mujeres. Luego se va nuevamente para el apartamento de él. O sea, del barrio Alhambra se va otra vez para Chapinero, al edificio donde él vivía. Entra a su apartamento, riega unas cosas en la cocina y envuelve a la mamá, el cadáver de la madre, pues una cosa muy aberrante. La envuelve en periódico, la rocía con gasolina y la prende. Imagínate lo que hace este tipo. Llega y, como dices tú, prendió el cuerpo de la mamá. Ajá. Y utiliza la siguiente estrategia. Sale, empieza a tocar las puertas de los vecinos a decirles fuego. Que evacúen. Un incendio, sí. Que evacúen o que lo ayuden, que hay un incendio. A llamar a los bomberos. A llamar a los bomberos, y resulta que toda aquella persona que abría la puerta, lo primero que se encontrara con un disparo. Uh-huh. Y empieza a bajar porque el tipo vivía en un cuarto piso. Y en esa bajadita mató una cantidad de personas. Todo el que le abría la puerta iba siendo Mauro, asesinado. 6 personas, y curiosamente eran ¿qué? Mujeres. Todas mujeres. Entonces llevaba 3 más 6. 9. Allá van 9. Pero él tiene una parada más. Él va donde unos amigos. Sí, tienes razón. Él, después de que comete estos homicidios, él sale y se va a un sector muy exclusivo de Bogotá, donde tenía unos amigos muy, muy cercanos, unos amigos personales. Este hombre va, toca la puerta, le abre la señora, lo invita a pasar. Incluso lo invita a una Coca-Cola porque al tipo le gustaba mucho la Coca-Cola. Exacto, lo invita a esa Coca-Cola, y la señora dice que lo ve y que lo encuentra como muy, muy raro. Lo encuentra como muy raro,
y les dice algo, le dice que él se va a ir para China. ¿Cómo te parece? Que va para China y que bueno, que los quiere mucho. ¿Ah? Le dice a esta familia que los quiere mucho, que se va a ir a viajar nuevamente y... Intercede por un hijo adolescente que tenía esta familia. Claro, que iba perdiendo unas materias, entonces le dice que no sean tan duros con el muchacho, llama al adolescente y habla con él y como que lo aconseja. Espera a este señor de nombre Jesús. El señor nunca llega, el hombre, dice esta señora, que antes de irse se quedó parado mirando un afiche de una obra de García Lorca, Bodas de Sangre. Bodas de Sangre de García Creo Lorca, que sí. queda como 10 minutos, dice esta señora, mirando ese afiche. Sale, se despide y antes de que vaya la señora le dice Que si les escribe, por favor. Claro, cuando llegue a China. Pierdan contacto. Eso, y él dice, no, tranquila, que muy pronto van a tener noticias mías. ¿El de allí sale para la universidad nuevamente o ya se va? Ya se va para el restaurante. Entonces, si quieres, seguimos pues con la cronología. Pero bien tremendo, y disculpa, hagamos un paréntesis. Sí, dale. Porque este señor Raúl, dentro de todo lo que organizó, el tipo tenía 500 municiones. 500 balas. Para el arma de fuego que utilizó. Uh-huh. O sea que este señor tenía todo esto planeado. Aparte de eso, este señor de allí se va para este restaurante que es... Sí, ya está. Sí. Es el restaurante, ¿cómo es que se llama? Poseto. El Poseto. Y este señor iba elegante, iba de traje, ¿no? De un traje elegante con corbata, traje gris, un portafolio donde lleva las 500 municiones que tú dices negro. Bueno, llega este señor entonces al restaurante. Bueno, pero esto entonces, fue un día jueves, ¿no? Pero entonces sí, eso ya fue el 4 de diciembre, un día jueves, estaba empezando pues como la Navidad, la gente con el alborozo, se dice que el olor a pólvora, porque aquí se acostumbraba y todavía inclusive en Colombia se acostumbra a quemar pues mucha pólvora cuando empieza la festividad de diciembre. Resulta que este señor sale elegante, como tú dices, y ya caída la noche en Bogotá, él llega a el restaurante El Poseto, ¿cierto? Llega ahí, este restaurante queda en la carrera séptima, un lugar como exclusivo de la capital de Colombia, en Bogotá. Ingresa al restaurante El Poseto, un lugar que él frecuentaba todos los domingos, llegaba a mediodía a almorzar y le gustaba... dicen que el plato favorito era espagueti a la boloñesa. Espagueti o pasta a la boloñesa. Exacto. Lo particular es que este 4 de diciembre cayó jueves. Sí, y no era domingo y tampoco era mediodía. De hecho, los meseros, o por lo menos uno de los meseros sobrevivientes, le pareció curioso que ese cambio, porque él era todos los domingos. Llevaba 2 años, Mauro, como cliente de ese restaurante, que llegaba todos los domingos al mediodía, almorzaba y dice pues que comía esta pasta a la boloñesa. Pedía una gaseosa. Una colombiana. Una gaseosa colombiana. Esa era su comida favorita y se iba. Resulta que no es domingo, es jueves y no es mediodía, sino que está cayendo la noche. Creo que eran más o menos las 7 de la noche. Él entra ya a este lugar, pues era conocido, lo saludan los meseros. Para los meseros, como te decía ahora, sí era inusual que este personaje llegara un jueves y aún más en la noche, porque no obstante... se le atendía con mucha cordialidad a él siempre que iba. Entonces él pidió el plato favorito que estamos hablando, que era pasta a la boloñesa, y pidió también una botella de vino. Se dicen que él disfrutó de cada bocado, que él divisaba lo que estaba por hacer dentro de pocos minutos. Él estaba divisando cómo era que iba a hacer todo, mirando. Entonces, después de que termina la comida de la botella de vino, pide un destornillador, un cóctel que se llama destornillador, que es un cóctel que es vodka con jugo de naranja. Entonces pide uno, después pide otro, le dan otro cóctel de cortesía a la casa y pide un cuarto destornillador, o sea, un cuarto cóctel. Va al baño. Va en varias ocasiones. 10 veces.
10 veces estuvo yendo y saliendo al baño con su portafolio, tal vez para lavarse las manos de manera compulsiva. Y tratando también de llevar a cabo, porque es de la decisión que acaba de tomar, ¿no? Sí, claro, pero mira que hay algo interesante que dice el mesero que sobrevivió, y en estos momentos él tiene 65 años, este mesero. Mauro, esta masacre ocurrió hace 38 años, 4 de diciembre de 1986. Entonces resulta que este hombre le dice un mesero, ¿por qué está tan elegante? Y él dice, no, es que estoy celebrando algo personal, y sonriendo y muy contento. Entonces, cuando le toma los 4 cócteles, él llama al mesero y le da una importante propina, una propina grande. Generosa. Muy generosa. Paga la cuenta y analizó todo el panorama, ¿no es cierto? Analizó todo, miró, está en una mesa, de esa mesa se fue como a la barra. Cuando llega a la barra, este hombre saca del bolsillo la pistola, el revólver, carga ese revólver y grita que esto es un atraco. Entonces dice, esto es un atraco, y que todo el mundo se tira al piso. Resulta que cuando todo el mundo se tira al piso, este señor pasa mesa por mesa y a la gente que está ahí en el piso le empieza a dar un tiro en la cabeza. Pero empieza a pedirles a quemar ropa. Les dice que por favor le entreguen el efectivo, el dinero. Que lo saquen. Que saquen el efectivo, y en ese momento empezó a acribillar a la gente mesa por mesa, como lo acabas de decir. Mesa por mesa, mató meseros también, y se calcula, Mauro, que en total fueron 22 personas asesinadas en el restaurante, 20 a 22 personas. Luego hubo un militar que había allí que trató de reaccionar y fue asesinado en el acto. Sí, estaba armado y todo, y trató de reaccionar, y mira que este tipo le salió adelante. Se dice que tenía una puntería pues impresionante, porque el mesero sobreviviente que te digo dice que se movía de una manera tan ágil que disparaba, y que cada disparo era certero en la cabeza de cada uno de los comensales ahí en el piso. Mató una gran cantidad de mujeres, menores de edad, hombres, de todo lo que se atravesaba en ese momento. Él estaba en compañía de unas 6 personas, y yo miré cuando las comenzó a todas a martillar, ¿no? Y pues yo en el momento que vi eso me lancé al piso, y como pude logré meterme a la cocina. Solo lo vi cargando las armas. Cuando vi que estaba disparando para acá y para allá, salí afuera a buscar ayuda, policía, como se dice, ¿no? A mí me parece muy curioso que este hombre haya logrado llevar a cabo una masacre tan grande con un arma de fuego de tan poco alcance, ¿no? Pues digamos que limitada. Pues no soy experto en armamento, sino pero pienso, porque hay imágenes del revólver. Era un revólver calibre 32, según dice. Sí, 32 largo, dice. Mauro, pero increíble pues, y que fueron más de 20 personas las que perecieron ante las balas de este exmilitar, quien posteriormente fue abatido. Bueno, ahí entra algo, y es que mucha gente decía que se había suicidado, pero resulta que la policía llega, rompen las ventanas, eso se forma pues un acabose ahí en ese lugar, y empieza un cruce de disparos con la policía, y resulta que este señor cae abatido con 6 tiros en su cuerpo. Impactos de bala en 4 su cuerpo. en el abdomen, y creo que 2 en la cabeza. En la cara, en la cara, exacto. En la cara, creo que dicen, sí, pero hay un relato de una sobreviviente que dice que ella vio cuando este tipo se quita la vida. Pero bueno, su relato no concuerda con lo que dice la medicina legal, claro, que encontraron en el cuerpo de este señor. Y que las balas que sacaron pues no eran un calibre, sobre todo de la cabeza, no era calibre 45, creo que era el armamento que utilizaba la policía, y fusil Uzi. Y Uzi también, claro. Tenía 6 disparos, 2 en el tren superior, en su tórax, en su abdomen, y 2 en su cara. Entonces, Mauro, esa noche podemos decir que fue la noche que despertó el demonio, que despertó el diablo, y empezó a asesinar personas a diestra y siniestra. Dicha noche es recordada, Mauro, por todo un país como la jornada en que la locura se apoderó de un hombre y quiso revivir sus días de guerra en medio de una cena. Eso conmocionó Colombia. Claro, primera masacre
una masacre tan escandalosa, aunque veníamos en los 80 de unas situaciones difíciles con el narcotráfico, con matanzas también, con Guerras guerrilla, bipartidistas. con todo esto, pero no había sucedido una masacre en un restaurante, en un lugar público, donde mataran más de 20 personas. Y aparte de eso, de pronto ya en el 86 habían más posibilidades de informar por medio de los medios que ya existían, aunque no teníamos pues El internet. las facilidades que hay ahora, pero sí había pues ya una cantidad de medios de comunicación que podían tener pues más velocidad a la hora de entregar la noticia. Esto, como lo acabamos de decir, Raúl, sí conmocionó Colombia, y yo creo que no solamente Colombia, parte sino el del mundo mundo entero. Porque mira cómo nos impactan esas noticias cuando hay masacres en universidades o colegios en Estados Unidos, Claro. Europa. Y estamos hablando de que este señor tuvo un número demasiado importante. Fueron más de 30 personas. Fueron por ahí unas 30 personas que mató entre el 3 de diciembre y el 4 de diciembre. Según dice, hablan de 29 personas muertas, pero al parecer fueron más de 30. Sí, por ahí unas 30 personas, porque en el solo restaurante Poseto mató por ahí de 20 a 22 personas. Se habla de 22 personas, sí. Y habíamos contado ya 9 personas asesinadas, Sí, contando la mamá. sí. Fueron 6 personas en el edificio. De Chapinero, De Chapineros. 2 en la Alhambra. Y finalmente todas las personas que asesinó en el En el restaurante. restaurante. Un psicópata. Este señor es bien interesante el dato cuando él va a visitar a su amigo a la universidad, porque pues no sabremos a qué iba, si iba a despedirse o si iba también a quitarle la vida, eso lo desconocemos. Claro. Lo cierto es que este señor escribió un libro Mario Mendoza escribió el libro llamado Satanás. referente a este... Y esto Edwin que pasó. Olaya también, bueno, nos hemos basado en el libro de Satanás de Mario Mendoza. También en un escrito, pero de un psicólogo llamado Edwin Olaya, que ese sí tiene un corte más de psicología criminalística. Y también hubo una película que salió basada en el libro de Mario Mendoza, llamado también Satanás, se llevó al cine, que si no estoy mal fue como en el año 2002, creo, 2004. Bueno, Mauro, conclusiones para ir cerrando este capítulo de un psicópata y de una masacre tan escandalosa, tan conmovedora, porque empezando diciembre, más de 29 familias afectadas por esta tragedia, por esta masacre. ¿Qué hay en la cabeza de una persona de estas? Mira que yo hace algún tiempo, más precisamente más o menos unos 3 años atrás, me gustaba mucho escuchar la opinión de un profesor antioqueño. Era muy mediático en esos días este señor. Ese señor decía algo que a mí me llamaba mucho la atención en aquel entonces. Él decía que Colombia es un país hiperviolento. Ajá. Y tal vez yo en ese momento se la compraba, no solamente Colombia, sino también la región. Pero yo creo que es de pronto irresponsable o tal vez egoísta hablar de que precisamente sea nuestra región o nuestro país, calificarlo como un país hiperviolento, porque es que este tipo de casos y de violencias exageradas las podemos ver en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Claro, Y donde hayan sí, seres humanos. Donde hayan seres humanos. Y si vemos en la historia de Europa como tal y de sus conflictos, pues nos damos cuenta que han hecho cosas también atroces. Uh-huh. Si vemos la historia de Norteamérica, los Estados Unidos y todas las guerras en las que ha participado y las cosas que ocurren en este país, pues también son cosas demasiado violentas. Yo creo que este señor creció, Raúl, como lo decías ahorita, en una familia muy disfuncional, y era un tipo que tenía ya sus problemas, y esto se fue agudizando quizás por el entorno en el que creció, por la vivencia que tuvo tal vez en Vietnam, donde no fue nada bonito, donde se vieron cosas muy atroces, y finalmente este señor tenía todo esto reprimido que termina sacándolo a flote en este episodio que lleva a este señor a acabar con la vida de 30 personas. Bueno, Mauro, tienes razón, y yo pues como en mis conclusiones finales podría decir que desde el perfil que hacía Edwin Olaya en su libro acerca de siguiendo los pasos o tras la huella de
de Campo Elías Delgado, parece que tenía una misoginia tremenda, muy marcada por la relación con la mamá. No hablaba con mucha gente, dice Mario Mendoza, que era una persona que no intimaba con las demás personas, que no tenía amigos, que no tenía una relación de pareja y que al parecer le echaba como la culpa a la mamá. Y de hecho me llama mucho la atención una frase de Campo Elías que está en el libro de Satanás y es la siguiente. Campo Elías escribía: odio las ansias de dinero, la codicia, la banalidad del resto de la gente. Me molesta el ritmo de vida que llevan los demás, escribía Campo Elías. Entonces ahí vemos como un psicópata, como una persona con todas estas características, llega un momento donde explota y mira lo que ocurre, una masacre. Y no solamente esto, Raúl, este tipo también tenía otra frustración bien tremenda y era su edad. Para lograr lo que quería. Para lograr lo que quería. Él quería ser escritor. Sobre todo en esta parte intelectual y en sus estudios universitarios. Imagínate, Mario Mendoza era un joven al lado de él en la época. En esa época, claro. Bueno, Raúl, llegamos al final de este episodio. Bien tremenda la historia del señor Campo Elías. Y la masacre que llevó a cabo en este restaurante. Y no solamente en el restaurante, sino en el edificio, en el apartamento de apartamentos donde este señor vivía. Uh-huh. Y tener también esa sangre fría de desplazarse a la casa de su alumna y acabar con la vida de la alumna y la mamá. Ahí vemos un asesino psicópata. Una persona bastante perturbada y violenta, ¿cierto? Uh-huh. Raúl, tremendo. La crónica roja de alguna manera siempre llama mucho la atención. Tenemos en realidad una cantidad de cosas que han pasado no solamente aquí en Colombia, sino también en varias partes del mundo, en la región. Y bueno, esperamos poder abordar algún otro tema de estos en un próximo episodio. A nuestros oyentes quiero recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Quiero recordarles que no olviden darle a me gusta, esto nos ayuda mucho y nos ayuda mucho también sus comentarios en la plataforma. Sí. Esperamos entonces comentarios que nos digan si tienen algún datico que se nos escapó. Alguna crítica, estamos atentos a todo ello, Raúl. Nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.